todos. Vamos a empezar con Buen Ritmo de Jazz. Bienvenidos a Construcciones 3. Vamos a cortar la música. Está buena, pero la cortamos porque es hora de empezar ya nuestra sesión. Buenos días a todos. A ver, están en sala Ángela, Freddy Ramiro, Iván, Nina, Jesús, Israel, José Pacheco, Mari Laura, Miriam, quien tiene el día de hoy la exposición, Rolando Rojas, Roli Pérez. Ellos están presentes. Y como ustedes están observando, necesitamos la presencia de Jesús Israel y Freddy Pasacuno. Ellos no expusieron en la anterior semana, expusieron sus razones. Y bueno, se le va a dar un pequeños minutos para que terminen la exposición. Entonces, Freddy, ¿estás presente acá? Freddy. Freddy pasa. No te escucho, papá, un poco más. Tienes que aumentar tu volumen o acercarte un poco más a tu micrófono. Sí, buen día, ingeniero, ¿me escucha? Ahora sí. Freddy Pasacuno, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero. Ya, ok. Está aquí también Jesús Israel Castillo. Jesús creo que no está. A ver, vamos a ver. Jesús. Ah, sí, también está presente. Ok. Están ambos presentes. Vamos a empezar entonces con la finalización de lo que corresponde a soluciones y revestimientos de pisos con madera, ¿no? En la segunda parte, la anterior parte ya habíamos visto de forma rápida cuáles son las características del entramado, qué son listones embebidos, la importancia de el armado, en este caso, la retícula, ¿no? O de toda la base reticulada, sobre la cual simplemente una barrera de humedad y un revestimiento de piso. Ahora vamos a ver lo que corresponde a las instalaciones. ¿Qué se hace previo a las instalaciones? Le damos la palabra a quién, Jesús o Freddy. ¿Quién va a hablar? Sí, ingeniero. Ya, escuchamos, papá. Bueno, primeramente, buen día a todos. Continuando con la exposición, bueno, aquí previo a la instalación del revestimiento. Bueno, antes de instalar el revestimiento o la solución, se debe controlar la humedad todas las impurezas que se encuentren en el piso. Ya, muy bien. Estos, estaríamos hablando de cualquier tipo de fluidos como aceite o grasa o polvo. Todas esas cosas no deben existir para la instalación del revestimiento. Ya, muy bien. ¿Qué más? Eh, ta- También se debe considerar algunos aspectos para que luzca mejor el revestimiento, como por ejemplo, si en el entablado se dispone el lado más largo del recinto, se verá estéticamente mejor. Ya, Bueno, esto quiere decir que si el entablado o el revestimiento lo ponemos al lado mayor, al lado más largo del ambiente, esto se va estéticamente, lo hace ver más estético. más grande. O sea, da la impresión Sí. de que el ambiente es mucho más grande. Y eso es interesante. Ustedes van a observar que en las estructuras la vista o la perspectiva de incluso cómo se encuentra ubicado un ambiente, de cómo se encuentra dispuesto un ambiente, o cómo se queda, o cómo está eh, implementado un ambiente, equipado un ambiente, produce una serie de sensaciones en las personas que habitan el lugar. En el caso del piso, cuando tenemos recintos que son relativamente pequeños, pero obviamente en cada recinto, salvo de que el cuarto sea un 3x3, 4x4, es decir, una medida, de una sección cuadrada, si tiene una sección rectangular, conviene colocar o implementar los machimbres en el lado más largo porque le da la impresión de que es mucho más grande. Si lo hacemos del lado contrario, el cuarto
tiende visualmente, o sea, nuestra perspectiva va a ser que sintamos que el cuarto es pequeño y eso es falso. Pero es solamente una percepción. Entonces, aprovechando esa percepción, estéticamente es mucho mejor que los machimbres o entablados se dispongan del lado más largo. Ok, ajustamiento de la estructura base, ¿a qué se refiere esto? Eh, cuando el revestimiento se va sobre un entramado horizontal, es necesario, digamos, ponerlo un adiestramiento para la estabilidad del entramado, Sí, aunque este está para que no fijado en el se... suelo, ¿no? Sí, exacto. Así esté fijado así esté fijado sobre el hormigón o sobre la madera, es siempre necesario adiostrar. El adiostrar, recuerden que hay que tomar todas las previsiones, medidas y demás, ¿no? Ok, y lo último. Eh, Instalar el revestimiento. La primera pieza del machimbre se debe poner en la posición correcta, porque esto nos va a servir para las siguientes piezas que se van a poner. Sí, está muy bien. Siguiente, aquí tenemos, ¿no? Tenemos aquí la piecita. Esta es la primera pieza, esta es la línea guía, ¿no? Y si este está mal, todo el armado va a estar mal. Así hay que tomar muy en cuenta. Hay un dato interesante, aquí nos dice que la distancia entre la primera pieza de machimbre y el muro es de 2 centímetros. Y esta distancia de 2 centímetros se cierra, en el caso con este rondón, ¿sí? Y con este elemento que nosotros conocemos como zócalo. Con ambos se cierra. ¿Por qué es importante esta distancia de 2 centímetros? A ver, ¿nos puedes comentar, estimado? Esas son a veces por efectos del calor y la temperatura, se puede decir. La madera tiende a contraerse o expandirse por esa razón. Según una distancia, se hace sobre una distancia de 2 centímetros. Sí, efectivamente, la respuesta es correcta. Además que sabemos que la madera, además de dilatarse y contraerse, por efecto de la humedad puede hincharse. Entonces, nosotros habíamos comentado acá siempre esto, por favor, recuerden, el porcentaje de humedad, ¿no? Tiene que ser menor al 13%. Si hablamos de cualquier tipo de revestimiento para madera. Pero siempre hay, como es piso, existe la probabilidad de que la madera se vaya a hinchar. Entonces, si nosotros tuviésemos un problema de hinchamiento en la madera y esto estuviera al tope, tocando el piso, aquí va a ejercer presión y puede que esta pieza, en todo caso esta pieza, la moldura de la madera, salte, ¿no? Y eso hay que tomar muy, muy, muy en cuenta. Aquí datos muy interesantes, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo el clavo está golpeando esta moldura y está ingresando con un ángulo de 45 grados. Esto es para evitar que esta primera pieza tenga algún tipo de movimiento, en este caso movimiento horizontal, y para evitar el movimiento lateral tiene esta otra moldura o este otro clavo, ¿no? Este otro elemento mecánico que va a fijar. ¿Sí? Aquí dice la primera tabla, y lo vamos a saltar, dice, lleva dos fijaciones, las que se van alterando. La primera lleva dos, después la segunda fila va a llevar solamente la de el clavado a 90 grados, la otra a 45, 90, 45, entonces se va alternando. O puede que tengan ambas, eso no es problema, mejor si tienen ambas. Pero recuerden que aquí estamos gastando más clavitos, hay que tomar muy en cuenta ese detalle, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Tenemos la siguiente presentación. A ver, ¿algo más que quieras decirnos, Jesús? O cualquiera de los dos, vamos. Sí, mi compañero Jesús va a continuar sobre eso. A ver, Jesús. Yo voy a resaltar, miren, este trabajo, y aquí solamente lo que está haciendo es mostrar cómo se realiza el trabajo, ¿sí? Existen ya elementos mecánicos, estos son los famosos martillos hidráulicos, ¿no? O martillos mecánicos, hay eléctricos también. Esto lo que hace es clavar. Este martillo es como una, de comillas, una pequeña ametralladora, pero aquí las municiones son los clavos. Y esto va clavando, ¿no? Va clavando. Aquí tenemos está haciendo la unión a 45 grados
Creo que también podríamos hacer esto con un martillo normal, ¿no? Obviamente demoraríamos más, pero esta es la forma de trabajar. Dice, mantener el martillo con un ángulo conveniente, siempre 45 grados. Ojo, esta actividad requiere siempre de experiencia. Es clave que ustedes como ingenieros también por lo menos sepan montar un pisito en machimbre. Esto a ustedes les va a dar una perspectiva más amplia de qué sea el trabajo, cómo se hace el trabajo, qué, ¿no? Entonces podemos observar, tenemos aquí algunos temas de dimensiones, lo que nosotros llamamos o denominamos zócalo, aquí tenemos el guardapolvo, ¿no? Aquí está el guardapolvo. Y aquí estamos observando en este momento esta posición. Jesús, ¿estás listo? Ya, muy bien. Miren, cuando tenemos esta distancia y podemos darnos el lujo de tomar cierta previsión, podríamos montar el guardapolvo sobre la misma pieza de machimbre. Eso se puede hacer, ¿no es cierto? Dice, pieza extra es la última moldura que se clava a la penúltima moldura. Esto en algunos casos de implementación de pisos especiales, ¿no? Porque es muy difícil hacer este clavado si es que yo tengo acá la pared. Eso tengo que tomar muy, muy en cuenta. Ah, entonces, si es que el espacio es demasiado grande antes de colocar esta última moldura, para no tener el problema de tener este espacio que es demasiado amplio para el guardapolvo o el zócalo, hago el corte de la última piecita, la voy a clavar y recién voy a instalar estas dos piezas para sellar la última moldura, ¿no? El último machimbre. El ancho normal de las molduras que se está instalando es esta, y con la última moldura colocando, ¿no? Esta piecita más para evitar ese vacío, tenemos un poquito más ancha, ¿no? Pero ya tenemos la implementación del piso correcta. ¿Qué podemos decir de la distancia sobre los clavos? La distancia de los clavos obviamente es mayor, mientras mayor es el espesor de los pisos, ¿no? Para pisos de 19 milímetros de espesor, casi llegando a los 2 centímetros, la distancia entre clavos es de 40 centímetros. Si es un poco más grueso, 25.4, igual tenemos a 40. Si es el más grande, más gruesito, 38, ya lo hacemos a 60, ¿no? ¿Esto por qué? Porque también el peso y el espesor del mismo piso nos va a ayudar a que tenga un buen soporte, ¿sí? Y ya con esto hemos finalizado entonces. Por favor, revisen siempre el dossier, está en el lugar como corresponde en el aula virtual. Ahora vamos a dar paso ¿a quién? A Esmeralda. Esmeralda, buenos días. Con Esmeralda vamos a trabajar. Ella nos va a exponer todo lo que refiere a puertas y ventanas. Esmeralda, estás aquí, ¿verdad? Sí, buenos días. Buenos días, Esmeralda. Puedes empezar la exposición. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Yo voy a exponer puertas y ventanas. Ok, vámonos. Una pequeña introducción. Las puertas y ventanas de una vivienda cumplen un rol relevante en muchos aspectos. Conectan el interior de una casa al exterior, proporcionando ventilación, la luz del día. Son importantes elementos estéticos. También es un punto arquitectónico focal de los diseños residenciales. También también se tiene que ver la orientación y la superficie. Ya, muy bien. Hay un dato importante, es que si bien la puerta y la ventana son elementos estéticos, también son los primeros medios de evacuación, primeros o segundos medios de evacuación. Primeros en el sentido de que son las puertas o lugares por donde se evacúa en caso de cualquier incidente o accidente al interior del ambiente. Las ventanas son los segundos
medios de evacuación, lugares por donde se puede retirar el ambiente, ¿no? Y en función de la disposición y la correcta disposición, según diseño, también se convierte en un ahorro energético. ¿Por qué? Porque permite el paso de la luz y o la ventilación del ambiente, ¿no? Ok, vamos al siguiente diapositiva, condiciones a cumplir. Las condiciones a cumplir de las puertas y las ventanas son la luminosidad, la ventilación, que es el acústico, eh, las térmicas, Ajá. que tienen la función de acumular el calor en el ambiente, Bien. y la resistencia a cargas de viento, precaución a la de fuego y método de escape. Miren, aquí vamos a hacer énfasis en lo siguiente. Ustedes tienen que tomar en cuenta, y seguro les ha pasado, como me pasó a mí también, que en algunos casos las puertas o las ventanas que son de madera, ¿sí? Son, si hablamos del primer caso, si hablamos de métodos de propagación, evitar la propagación del fuego, ahí tiene que ver mucho el tipo de barniz que se implementa sobre la estructura. Y hablamos de los barnices ignófugos. ¿Qué son los barnices ignófugos? Son barnices que van a retardar la propagación del fuego. Si yo voy a comprarme una puertita pino nomás, así, que no está seca y que todavía está pintada con un barniz que no es ignófugo, entonces estoy rompiendo una condición. Tengo que tomar muy en cuenta eso, ¿no? Y método de escape, ¿qué se refiere? Que algunos, por tener algún tipo de ahorro o por diseño, las puertas son inaccesibles o difíciles de poder abrir. Hay que tomar muy en cuenta eso. Vamos a revisar eso y está muy bien explicada en la presentación que nos trajo Esmeralda. A ver, vámonos con la siguiente, Esmeralda. Puertas. Las puertas. Eh, Una puede ser de madera, puede ser también de vidrio o de metal, que se abre y se cierra, permitiendo la apertura del muro diseñado y la construida para permitir el paso. Son Mediante van el a movimiento. comunicar, ¿no? Un ambiente con otro. ¿Cómo? Son los elementos diseñados para comunicar un ambiente con otro ambiente, ¿verdad? Sí. Ujú, Ya, como pueden observar, aquí ujú. hay una amplia variedad de estilos, eso lo vamos a revisar más adelante. Pero veremos las partes de la puerta, por favor, Esmeralda. Ya. La clasificación según su material. La- son, Hay puertas de madera, de tablero. Es la sección y de una puerta rehundida o en realce con respecto al plano general o cercado por un marco. La parte principal es el bastidor y está formado por dos elementos verticales. Ya, Por dos elementos verticales o largueros es donde se colocan las bisagras y las batientes. ahí, muy bien. Aquí vamos a saltar un poquito lo que está comentando. Este es el elemento superior, se denomina cabezal. Este es el cabezal. ¿Sí? Ujú. Estamos hablando de la puerta, no estamos hablando del marco, por si acaso, para los que están un poquito perdidos. El otro elemento, este se conoce como el larguero, ¿no? Y es ahí donde se implementan las bisagras, Esmeralda, o en el batiente. Sí. Ah, ya, muy bien. En el larguero, ¿no? Ujú. Ok, excelente. Tenemos ahí también el batiente, ahí existe el travesaño, ¿sí? Tenemos el elemento que es mucho más grueso que el cabezal, el peinazo. ¿Por qué? Porque este va a soportar incluso algunos golpes o cargas de golpe, va a soportar la parte inferior. ¿Y por qué se llama de tablero? Se llama de tablero pues porque eh, tenemos tableros. Aquí vamos a resaltar esto. Estos son tableros. Son tableros. Por eso esta puerta se llama de tablero. Si bien hay una estructura que va a sujetar todo el tablero, una estructura bastante maciza y gruesa,
compuesta por cabezal, batiente, travesaño, peinazo, larguero, etcétera. El elemento que está en mayor, que va a cubrir mayor área o superficie son los tableros, estos tableros, ¿no? Que pueden tener diferentes variaciones en diseño. Aquí, por ejemplo, la imagen, esta es una sola pieza y esta pieza, que aparentemente no tiene ni cabezal, nada, es un solo tablero, está trabajada para darle cierta forma, ¿no? Para resaltar su estética. Esas son las puertas en tablero. ¿Cuáles son las que siguen? Aquí tenemos algunas características más. Explícanos, por favor, Esmeralda. Estas son las piezas de la puerta con unión llamada caja y espiga. Ahí como se puede ver en la imagen. Claro, aquí estamos viendo cómo se unen los largueros con las batientes, ¿no es cierto? Aquí tenemos la unión caja-espiga y para evitar que se salga tenemos aquí una clavijita, ¿no? Esto para que ustedes vayan también revisando los marcos de sus puertas, si son de madera, para ver si cumplen con estos requisitos. Algunas veces no tienen la clavija, solamente son uniones encoladas y eso trae problemas más adelante. El otro tipo de puertas, puertas de placa, a ver. Las puertas de placa. Están formadas de madera contrachapada, de espesor reducido, separados o sosteniendo de diversas formas. Estas puertas, las ventajas de estas puertas, que no sirven para el exterior, son para el interior, por ejemplo, de un departamento, de una vivienda. Allá, esta no es la Y puerta también, principal, ¿no es cierto? Es decir, sí, no, es la puerta de que va a comunicar los cuartos, ¿verdad? sí, ¿Por qué será eso, Esmeralda? porque son más delicadas, Exacto. son, Bien. Parece más, miren, aquí es vamos, más estético, ya, pero y son económicas también. claro, son más, porque si todas nuestras puertas fueran de tablero, serían mucho más caras. Ahora, aquí un dato interesante, ustedes pueden observar esta flechita que yo voy a mover en este momento. Ustedes aquí diferentes estructuras, esta es una estructura panel. Nos da la impresión de que la puerta es gruesa, pero no es gruesa, en sí son pequeños tableritos, incluso podríamos decir que son simplemente venestas las que Sí, están en una estructura tipo sándwich, están sujetando lo que va a ser esta estructura panel. Y esto obviamente le da la robustez a la puerta para que cumpla la función de puerta, pero sin embargo, si hablamos de resistencia mecánica, es relativamente más baja o mucho más baja que una puerta de tablero, ¿no? A ver, esto más explicamos, querida Esmeralda. aquí, por ejemplo, pueden listones longitudinales que como está puesto en el panel, como en el panel de abeja, estas son en listones longitudinales. En esta con placas de enchapado en madera. Y esas son rellenadas con celdas de Fibratex. Ya. Entonces, También se puede rellenar con fibras de PVC. sí, es decir, las puertas son mucho más livianas, ¿no? Va a Sí, ejercer son, menos carga, menos presión de carga sobre el marco y sobre todo la estructura. Y aquí como dato importante, si ustedes se dan cuenta, son solamente listoncitos y hay un vacío entre listón y listón. Y esto obviamente va a reducir el peso de la puerta. ¿Ok? Bastante interesante. ¿Qué más? Puertas metálicas. las puertas metálicas. Puertas pueden tener un bastidor metálico, así como los de madera pueden ser lisos o de placa. Aquí, como podemos ver los ejemplos, en Bolivia se usan bastante las puertas metálicas, más que todo para el exterior y para los portones. Porque son mucho más seguras, ¿no? Obviamente requiere de más Sí, trabajo. Y si las, hacemos una comparación, Esmeralda, ¿cuál será más caro, una puerta metálica o una de madera? ¿Tú qué piensas? ¿Averiguaste algo? las puertas metálicas son más baratas. Sí, efectivamente, dependiendo mucho del tipo de plancha y la forma de la Sí, puerta. el tamaño. Exacto. Si nosotros hiciésemos este portón que estoy ahorita remarcando con la flechita, y si hacemos este portón en madera,
Entonces sería un trabajo muy carísimo Sí. exclusivamente por la madera. Ujú. Por eso hay alternativas de uniones metal-madera, ¿no? Hay puertas metal-madera que tienen un Mixtas. acabado muy estético, muy hermoso, pero hay que también tomar en cuenta que este tipo de puertas tienen características de seguridad interesantes, ¿no? Hay gran Ujú. variedad de puertas acero, aluminio, bronce. Las más comunes son las batientes o corredizas sobre la riel, ¿no? Empotradas sobre el suelo, hechas de varas o tubos, ¿sí? Y pueden ser movidas a mano o con motores eléctricos. Dato interesante. ¿Qué más? Las ventajas también de las puertas metálicas ¿Sí? son presentan oxidación, se corroen al Ah, es una exterior. desventaja. Sí, es cierto. Por eso requieren que con mucha frecuencia se vaya pasando una capa de pintura, ¿no? Sobre todo la corrosión se produce en Sí. la parte inferior, que es la parte que más tiende a obedecerse, ¿no? Ujú. En esta partecita. Entonces, eso hay que tomar muy, muy, muy en cuenta. Seguimos con puertas. Aquí observamos puertas de hierro, puertas enrolladas, puertas de aluminio. Explícanos, por favor. Las puertas de hierro, realizado en herrería con un estilo único y diseño a la medida. Es un elemento de seguridad, llanamente son puertas con rejas. Estas puertas, como decíamos, son más seguras y se usan más para el exterior. Ah, muy bien. Y las puertas enrollables, estas puertas se usan más en negocios, como podemos ver aquí en la ciudad de La Paz, eh, en las tiendas. Es ideal, como dice ahí, para la industria, el comercio, brinda resistencia y seguridad, no requerimiento. ¿Por qué no requiere mantenimiento? Eh, claro, se quiere ponerle, creo que le ponen un eh, Lubricante, es aceite o le ponen gas. lubricante. Exacto. Aquí en la Sí. parte superior. Aquí en la parte superior de la puertita, aquí vamos a revisar esta parte, acá justamente en esta que estamos viendo, a ver, vamos a buscar otra perspectiva de la flecha. En estas partes, aquí es para evitar que tengan problemas. Tiene aquí unos pequeños sistemas mecánicos que hacen que toda la puerta se suspenda. Eso es importante mencionar. Sí, es ahí donde se va a engrasando. Ahora, si dice no requiere mantenimiento, se refiere a que este tipo de puertas suelen hacerse con chapas Acero galvanizadas. inox, sí. Exacto, galvanizadas, por eso no requiere mantenimiento, ¿no? Va a tener mayor tiempo de vida útil comparadas con estas otras. De aluminio, Las puertas de aluminio, sus diseños en estructura son resistentes y estéticamente son modernas. Y estas puertas son más livianas sí, y también son baratas. exacto, son un poco más económicas, obviamente la resistencia mecánica es mucho menor. Estas puertas de una patada se pueden abrir, ¿no es cierto? ¿Te pasó, Esmeralda? Esperemos que no. Pero Sí, suele pasar, sí. ¿no? Incluso la quincallería que se utiliza no son muy estables. Son Sí, puertas más estéticas, no son puertas es que tienen funciones mecánicas estables. Ok, seguimos con la siguiente presentación. Aquí que estamos observando. estas son las puertas de polígono rígido en PVC. Son llamadas también de plástico. Son similares a las de madera o metal y tienen distintas características. Sí, puertas sumamente estéticas, solo dividen ambientes. Estas se emplean bastante en países de Asia. En nuestro medio, muy poco, porque acá todavía estamos utilizando materiales pesados, metales, madera, ¿sí? Pero también es importante mencionarlas para un conocimiento general. Las puertas de cristal. Las puertas de cristal eh, completamente hechas de vidrio con placas de aluminio inoxidable en los pivotes de giro y para la cerradura. Se ponen principalmente estas puertas cuando requieren más luz en un lugar o un ambiente y dar una vista panorámica al lugar. Sí, se aprovecha bastante, tienen bastante ahorro energético
efectivamente en lugares donde hay que tener bastante cuidado, ¿no? El tipo de vidrio que se emplea acá es un vidrio templado de seguridad. Ok. Puertas mixtas. Puertas mixtas, también llamadas puertas heterogéneas combinadas de distintas formas. Pueden ser de madera o de madera y PVC o metal madera. Como podemos ver ahí en las imágenes, tenemos de metal madera, Eso. de aluminio con madera o madera y PVC. Bien. Esto es para intentar mejorar la estética y disminuir un poco la resistencia mecánica, pero no demasiado. Puertas contra fuego o cortafuegos. Estas puertas están usadas en los edificios. eh, Están diseñadas para detener o realizar el fuego, el El- humo, los gases tóxicos de una sección en un edificio a otro, ofreciendo así a los ocupantes una oportunidad de seguridad. Claro, hay que tener muy en cuenta que estas puertas están bien diseñadas. Recuerden el triángulo del fuego. Y hablando del triángulo del fuego, recuerden ustedes muy bien que sí, se tiene el ambiente tiene fuego y se abre una puerta de forma brusca, ingresa más oxígeno y esto va a provocar mayor fuego. Es más, podría incluso provocar la explosión del ambiente. Hay que tener muy en cuenta ese dato, por favor. Por eso estas puertas que dicen cortafuego tienen ese diseño. Estas puertas están diseñadas estratégicamente para evitar que el oxígeno ingrese de golpe al ambiente. Por eso son cortafuego, ese es el tema, ¿no? Y las blindadas, bueno, que como su nombre lo dice, son puertas especiales, generalmente son metálicas, y lo que estas puertas se implementan en lugares donde se requiere alta seguridad. Bien, vámonos a la siguiente. Clasificación según la forma de abrir. Um, Tenemos la giratoria. La Ya, giratoria, que es el movimiento en torno a su eje vertical u horizontal por medio de bisagras de quicio. Estas puertas vemos, es común mayormente aquí. Todos tenemos, yo creo que esas puertas. Y las de corredera está realizada en movimiento deslizante mediante uno o dos rieles. Estas puertas usan más en los roperos. sí, para evitar ocupar mucho espacio, ¿no? Sí. Y las básculas. Ujú. Y las basculantes, esta puerta se torno a ejes horizontales deslizándose en guías verticales. Es como un portón, ¿no? Que se puede usar más que todo en estacionamientos de una casa donde la movilidad. Sí, esa última, la basculante, requiere de un contrapeso para facilitar el movimiento en basculante. Y en giratorias, vamos a decir que hay giratorias de un solo sentido o de ambos sentidos, es decir, que esta puede abrirse solamente en este sentido o puede abrirse hacia ambos lados, es decir, un movimiento de solamente 180 grados o 270. Eso vamos a verlas. ¿Y de qué depende? Depende mucho del tipo de bisagra. Eso hay que tomar muy en cuenta. Las puertas que se abren a ambos lados, giratorias a ambos lados, en ambos sentidos, se emplean en donde existe bastante flujo de personas, en algunos restaurantes, etcétera, ¿no? Y las puertas giratorias de un solo sentido se aplican más en las viviendas. Hay que tomar en cuenta también el sentido. Y ahorita vamos a observar la importancia de ver el sentido. A ver, vámonos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos las puertas de salón. Son puertas ligeras que se encuentran en bares. Ya, Es más que todo vemos en las películas, sí, sí, exacto, ¿no? que aquí no las he visto. Y Ajá, las ciegas, estas puertas son puertas sin componerles. Es una puerta disfrazada. muy bien. ¿Qué más tenemos? La peatonal, esta puerta tiene un acceso de
pegar la puerta más grande sin tener que abrir la... Es como las puertas de enrolladizas Exacto. que se usan también para, mayormente para negocios, para Ya. las de guillotina. Estas puertas se emplean cuando la altura a cubrir son muy elevadas, es una hoja elevada y desciende por gravedad controlada. Estas puertas están usadas más que nada, movilidades muy grandes para industrias. Sí, esto tiende a deslizarse hacia abajo, ¿no? Esto es cuando necesitamos bastante altura. Entonces, este tipo de puertas son las mejores. Y hay que tomar en cuenta que también son puertas que no requieren mantenimiento, entre comillas, porque están hechas de chapas galvanizadas, ¿no? Ok, hasta aquí estamos muy bien.